Soy el profesor David Villar de la Universidad de Antioquia y en esta segunda presentación vamos a hablar sobre los mecanismos de acción de los fármacos. Si hablamos de dónde actúan específicamente, la mayoría de ellos lo hacen sobre macromoléculas, es decir, estructuras muy grandes dentro del organismo, como son las proteínas o el ADN, y dentro de las proteínas y el ADN, pues podríamos subdividirlos en si la proteína es una enzima, una molécula transportadora, un canal iónico, y por lo general los receptores son quizás los sitios de acción más corrientes. También se pueden unir en sitios donde no ejercen ningún efecto biológico. Se podrían decir que son uniones silenciosas porque en realidad no se traducen en ninguna respuesta farmacológica, como podrían ser las proteínas plasmáticas o la albúmina de la sangre, que en realidad pues actúa como transportadora y almacenadora de muchos fármacos. No todos los fármacos tienen un sitio concreto de acción. Hay algunos que simplemente por sus propiedades físico-químicas alteran el medio donde se sitúan y así ejercen su efecto de acción. Podríamos hablar, por ejemplo, de los antiácidos para contrarrestar el ardor de estómago. Básicamente, pues van a alterar el pH del estómago. Por su parte, el manitol es una sustancia que se usa como diurético por sus propiedades osmóticas, es decir, que favorece la retención de agua allí donde se encuentre. Si hablamos del carbón activo, pues es una sustancia que tiene una gran capacidad de absorber moléculas y por tanto pues se va a usar como antídoto universal para impedir que se absorban sustancias del tracto digestivo. De los sitios de acción más corrientes quizás sean los receptores. ¿Qué entendemos por receptor? Pues sería una estructura macromolecular que detectan estímulos y que los transmiten a las células para que se genere una respuesta. Los fármacos son capaces de interactuar selectivamente, generándose como consecuencia de ello una modificación específica en la función celular. Y podríamos poner el ejemplo de una cerradura, que sería un receptor, y la llave, el fármaco, que puede encajar y abrir o mantener ocupada la cerradura. Las propiedades de la unión de un fármaco y un receptor, por una parte, pues tiene que ser selectivo o específico. Quizás mejor usar la palabra selectividad porque no siempre va a ser un solo sitio donde se va a unir el fármaco. Aquí tenemos la analogía para entender cómo interactúa el fármaco y el receptor. El receptor sería la cerradura y el ligando endógeno, es decir, la sustancia que por lo general se va a unir a ese receptor, suele ser una hormona y un neurotransmisor. Y que cuando se une, pues se va a estimular dicho receptor y la respuesta pues sería que se abra la puerta. Ese ligando endógeno se denomina agonista cuando lo que hace es estimular el receptor. Si nosotros, en vez de usar el agonista endógeno, usamos un fármaco, pues podríamos decir que estamos copiando la acción de la hormona o el neurotransmisor. Entonces los fármacos van a actuar como agonistas de la hormona o del neurotransmisor si abren la puerta, y puede ocurrir que sean capaces de entrar en la cerradura pero que no abran la puerta, en cuyo caso diríamos que son fármacos antagonistas porque bloquean la cerradura. Dentro de las características de un receptor podríamos decir que existe un número de sitios de unión que es susceptible de saturación. ¿Qué significa esto? Pues que existe un número limitado de receptores y que por mucho que subiésemos la dosis de fármaco, pues ya no se va a poder obtener una mayor respuesta.
El ligando muestra un alto grado de selectividad en la unión. Como hemos dicho, suele encajar solo en esa cerradura y no en otras. Eso es a lo que se refiere alto grado de selectividad. Es estereoespecífico en la unión con el ligando. Esto significa que si imagínense que el guante de la mano derecha fuese la cerradura, va a ser la mano derecha la que encaje en ese guante, pero no la izquierda. Es decir, que ambas son moléculas idénticas, pero espacialmente son distintas. Entonces, eso es a lo que vamos a referirnos cuando hablamos de la forma devo y dextro. Actualmente muchos de los fármacos ya no son mezclas racémicas en las que van los dos isómeros, sino que tienden a seleccionar nada más que el isómero que va a encajar en la cerradura. Tienen un perfil de afinidades único y específico. Ahora veremos que la afinidad es bien importante y hace referencia a la capacidad que tiene ese ligando de unirse y de estimular total o parcialmente ese receptor. Por ejemplo, en este caso podríamos decir de abrir la puerta totalmente o abrirla por la mitad. Por último, se asocia con una constante con una o varias respuestas funcionales. Si hay un receptor en el organismo, está cumpliendo una función. No está ahí precisamente para que llegue el fármaco y lo estimule. Probablemente haya una sustancia endógena, que por lo general es un neurotransmisor o hormona, que se une y desarrolla una actividad fisiológica. Y por último existe un ligando endógeno que se une reversiblemente con alta afinidad. Básicamente lo que acabo de decir, que debe de existir un ligando endógeno para que podamos decir que se trata de un receptor y no otro tipo de macromolécula. Cuando administramos un fármaco, actúa en todas las células del cuerpo. Pues aquí he puesto una analogía de un esquimal que está en el polo norte y que, como ven, pues tiene una antena, probablemente tenga un televisor o una radio. Podríamos decir que los fármacos llegan a todas las células del cuerpo, igual que le ocurre a las ondas de televisión, pero que si no tenemos televisor no nos vamos a enterar de que existen. Pues de la misma manera el fármaco puede que llegue a todos los sitios del cuerpo, pero si no existe un sitio donde se vaya a unir y ejercer su acción, pues probablemente el cuerpo ni se dé cuenta de que está ese fármaco en el organismo. Esto podríamos citarlo para el caso de los antibióticos, que la mayoría de ellos actúan en sitios de las bacterias que nosotros no tenemos en nuestras células. Entonces, por tanto, los antibióticos, por lo general, son muy poco tóxicos porque no existen sitios de acción en nuestras células mamíferas. En esta figura se muestra un receptor localizado en una membrana celular. La mayoría de los fármacos van a actuar a nivel de receptores a dicho nivel. Entonces, como ven, tenemos el receptor localizado en la membrana. Cuando se une un ligando, se activa y pasa esa señal, que podríamos decir a través de una vía de señalización o de transducción en inglés, a otras moléculas, y estas a su vez van a llegar a activar una respuesta celular, que es lo que va en definitiva a desencadenar el efecto de ese fármaco o ese ligando. Cells communicate with one another by means of chemical signals. For the receiving cell, there are three stages in the signaling process: reception, transduction, and cell response. The cell targeted by a particular signal has a receptor molecule complementary to the signal molecule or ligand. The ligand fits like a key in a lock and triggers a change in the receptor molecule. Signal transduction converts the change in the receptor to a form that can bring about a cellular response. This might involve a series of steps, a signal transduction pathway that alters and amplifies the change.
In the third stage of cell signaling, the transduction process brings about a cellular response. This can be any of many different cellular activities, such as activation of a certain enzyme, rearrangement of the cytoskeleton, or activation of specific genes. Es importante saber que existen distintos tipos de receptores, incluso dentro de la misma familia. Un ligando puede ejercer una gran variedad de efectos fisiológicos y farmacológicos en función de los diversos sistemas y órganos y tejidos en los que actúe. Por ejemplo, la histamina pues se puede unir tanto a los receptores de tipo H1 como a los de tipo H2. Los de tipo H2 suelen estar en las células parietales de la mucosa gástrica. Y por tanto, si los bloqueásemos, lo que vamos a hacer es impedir que se produzca el ácido clorhídrico cuando hay una liberación de histamina. Por su parte, si usamos sustancias o fármacos que son bloqueantes o antagonistas de los receptores H1, estos se suelen localizar en células del aparato respiratorio y de la piel, y pues se utilizan para tratar problemas de alergias, problemas que están relacionados con la liberación de histamina en estos otros sitios cuando hay un proceso alérgico. Pequeños cambios en la estructura molecular del fármaco pueden alterar la selectividad frente a ese receptor. Entonces vamos a ver que hay, por ejemplo, agonistas que activan ese receptor, pero solo los de tipo H2, mientras que otros pues pueden activar los receptores de tipo H1. A nivel químico, la interacción entre el fármaco y el receptor ocurre por enlaces débiles la mayoría de las veces. Los más corrientes son los iónicos, los puentes de hidrógeno, las interacciones hidrofóbicas y las fuerzas de Van der Waals. Estos cuatro tipos son enlaces débiles, lo que se traduce en que la interacción va a ser muy transitoria y reversible. Es decir, que el fármaco se une al receptor muy poquito tiempo y ahí mismo se despega de nuevo. Por tanto, la acción puede ser muy pasajera o transitoria, dependiendo de qué tantas moléculas del fármaco estén en torno a ese receptor. Si el enlace es de tipo covalente, significa que se va a unir el fármaco a ese receptor y esa unión va a ser permanente o irreversible. Existen algunos casos que ya veremos, pero muy poquitos, porque en realidad eso inutilizaría de por vida ese receptor y obligaría al cuerpo pues a producir un nuevo receptor. Cuando hablamos de las propiedades de la unión entre el fármaco y el receptor, tenemos que tener claro lo que es la afinidad. Básicamente es la tendencia del fármaco para unirse a ese receptor. Y vamos a ver que no todos los fármacos tienen la misma afinidad. Y ahora vamos a poner un ejemplo. Y por su parte, la actividad intrínseca hace alusión a la capacidad que tiene ese fármaco para activar el receptor e iniciar una acción. Como hemos dicho anteriormente, puede que el fármaco tenga afinidad, se una al receptor, pero lo bloquee. Entonces no existiría actividad intrínseca, no lo va a estimular. Los cuatro tipos de receptores más corrientes que existen en las células están ilustrados en esta diapositiva. Y observen en la parte de abajo que la acción se va a producir en milisegundos, segundos, minutos u horas según el tipo de receptor. Empezando por la izquierda tendríamos que hablar receptores acoplados a canales iónicos, como por ejemplo el receptor nicotínico. Otros serían los receptores que están acoplados a proteínas quinasas. Básicamente, cuando se activan, pues van a fosforilar proteínas en el citoplasma. Existen receptores que están acoplados a proteínas G, como por ejemplo ocurren con los receptores adrenérgicos.
Estos, cuando se activa la proteína G, a su vez va a activar una adenilciclasa y se va a producir un segundo mensajero, que es el que va a llevar la respuesta hasta el sitio concreto donde se desarrolle. Y por último tendríamos los receptores que están acoplados a factores de transcripción. Como ven, a diferencia de los otros tres, estos receptores son intracelulares, por tanto el fármaco tiene que ser capaz de atravesar la membrana, y cuando se unen al fármaco se va a ver una transducción hacia el núcleo y se van a poder iniciar la transcripción de los genes. Aquí tenemos otra diapositiva en inglés, básicamente ilustrando los 4 tipos de receptores, igual que la anterior. Esta misma diapositiva se encuentra en español. Como vemos en la parte de abajo, en la escala de tiempo, la respuesta se produce en milisegundos, segundos, minutos y horas, dependiendo de a qué tipo de receptor se esté uniendo ese fármaco. Cuando hablamos de la sensibilidad de un tejido a un fármaco, se podría expresar como la concentración que produce la mitad de la respuesta máxima. Y esta va a depender de 2 factores. Uno es la afinidad y otro es el número de receptores. Si hablamos de afinidad, ¿qué entendemos por afinidad? Vamos a poner el ejemplo de la alcohol deshidrogenasa, que es una enzima, no es un receptor. Como ven, esta enzima puede metabolizar el etanol, el metanol y el etilenglicol. El etilenglicol es el líquido que se usa como refrigerante de los carros o anticongelante, también tiene esa propiedad. Y en Estados Unidos probablemente sea de las sustancias que más intoxica perros y gatos. Tiene un sabor dulzón y a los perros y a los gatos pues les gusta tomarla. El etilenglicol es un alcohol, no es muy tóxico, pero cuando se metaboliza en el cuerpo se va a convertir en metabolitos que son muy tóxicos y que van a acabar formando cristales de oxalato cálcico y van a destruir el riñón. Entonces, para salvar el animal, pues se puede impedir que se formen todos esos metabolitos y simplemente se le da tiempo al animal a que elimine de forma intacta el etilenglicol por la vía urinaria. Para ello podemos usar el etanol. Y el fundamento es que el etanol tiene mucha más afinidad por la alcohol deshidrogenasa que el etilenglicol. Y eso es lo que vemos en esta otra figura. La actividad del alcohol deshidrogenasa está representada en forma de un gráfico donde vemos la velocidad en el eje de las I's. Vemos que se satura o a poquitas concentraciones de etanol se va a ocupar muy rápidamente antes de empezar a metabolizar el etilenglicol. Es decir, que si yo tengo el cuerpo dándole etanol, la enzima no va a metabolizar el etilenglicol. ¿Por qué? Porque tiene mucha más afinidad por el etanol. 100 veces para ser concreto. Si hablamos del otro aspecto que altera la sensibilidad de un tejido a una concentración de un fármaco, podríamos hablar del número de receptores. En este caso, vean que tenemos un aumento de los receptores beta 1 en el corazón, y esto ha ocurrido cuando hemos estado dando fármacos antagonistas de estos receptores durante mucho tiempo y el cuerpo dice aquí faltan receptores y se pone a poner más en la membrana. Entonces eso es lo que vemos en la figura B. Observen que para que se produzca una respuesta concreta, en la figura A hacen falta un montón de fármacos o moléculas para que al menos 2 de ellas se unan a 2 de los 4 receptores que hay. Pues si ahora ponemos muchos más receptores, para que haya colisión, que normalmente son fortuitas, ahí está el movimiento ocurriendo de forma aleatoria, para que choquen
dos fármacos y se produzca una interacción efectiva con los receptores, pues al haber muchos más receptores ahora necesitamos menor concentración del fármaco. Por tanto, decimos que ese tejido sería mucho más sensible a ese fármaco cuando el número de receptores es mayor.